Bienvenidos al programa número 424 de Economía en Breve del 3 de agosto del 2025. Y llegó el 1 de agosto y pues los aranceles de Estados Unidos van. Trump no lo estaba usando nada más como una herramienta de negociación, sino que ya está logrando acuerdos comerciales con diferentes países que están aceptando pues un arancel que, si bien les va, pues es cerca del 10%. En estas siguientes láminas pueden ver en una compilación que ha hecho Bloomberg hasta el momento cómo están quedando los aranceles que se han anunciado por parte de Estados Unidos respecto a varios países. Y como pueden ver aquí en las barritas negras, que son los que estarían entrando en vigor ya el 1 de agosto, pues los más bajos son del 10%, hay algunos del 15%, hay otros del 20%, hay inclusive hasta del 30%. Esta es la última parte de la lámina y aquí pueden ver también, por ejemplo, el Reino Unido el 10%, Corea del Sur 15%. Entonces, los aranceles van. Y esto lo que quiere decir es que va a haber consecuencias importantes sobre la economía de Estados Unidos. Es un cambio muy profundo y miren, algo que hay que tener presente es que los mercados habían estado muy tranquilos, quizá por la forma en que estaban viendo las cosas y el punto de comparación que tenían. Y ese punto de comparación era contra el peor escenario, que se hablaba de aranceles del 50 o más por ciento, y se comparaba, cuando comparabas contra ese peor escenario, pues todo lo que se alejaba de eso parecía una buena noticia. Sin embargo, el arancel promedio que tenía Estados Unidos en el 2024, que es el verdadero punto de comparación relevante para ver el impacto que va a haber sobre la economía, es del 2.5%. Eso quiere decir que vamos a tener un impacto que se va a dividir entre los costos y los precios de las empresas, y que algunos estudios, que todavía pues son todos muy especulativos, por más que se hagan los números con mucha precisión, y por ahí alguno que vi hablaba de un impacto del 2,5%, 2.5 puntos sobre la inflación. Esto quiere decir que la inflación pasaría del 2,7 donde está ahorita, pues a más del 5%. Yo estaba haciendo algunos numeritos también, y dependiendo del monto en el cual terminen los aranceles, pues puede haber impactos que sean hasta de 3 o 4 o 5 puntos porcentuales sobre la inflación, sobre los precios, que sería un impacto de una vez por todas y que tendría después una serie de consecuencias, sobre todo si la Reserva Federal no actúa, podría contaminar las expectativas y entonces sí se convierte en un problema inflacionario más importante. También tendría impacto sobre la inversión, sobre la actividad económica, y esto es algo que vamos a ver. Entonces, los aranceles van, es un tema que va en serio y es un tema que me parece que ya los mercados tienen que empezar a descontar, y al ratito platicamos de la reacción que ya empezaron a tener los mercados. Ahora, pasando a los datos de Estados Unidos, esta semana se dieron a conocer las cifras del PIB, del Producto Interno Bruto, del segundo trimestre del año, que tuvieron una lectura pues inesperada y espectacular, diría, con un crecimiento del 3%. Esta tasa de crecimiento pues es una tasa muy elevada. Sin embargo, hay que ver que están pasando cosas muy extrañas al interior de las cifras del PIB, como pueden ver en esta tabla. De entrada, el consumo privado creció, pero no fue un crecimiento tan fuerte, creció 1.4%. Pero lo que llama más la atención son las caídas dramáticas que se dan, por un lado, en la inversión privada, 15.6%, y por otro lado, en las importaciones. Hay que notar que toda esta incertidumbre que ha generado los cambios en la política arancelaria de Trump están propiciando pues una serie de reacciones bastante volátiles en algunos casos, de empresas, de consumidores, de los que toman decisiones, tratando de posicionarse de la mejor manera que pueden a lo que viene en el entorno. Entonces, es probable que muchas empresas se hayan hecho inventarios, hayan acelerado ya sea importaciones o exportaciones. En fin, son cifras que están muy distorsionadas por lo que está ocurriendo en la realidad económica de Estados Unidos, en donde son cambios muy profundos. En otro evento bien relevante, pues la Reserva Federal decidió mantener sus tasas de interés sin cambio nuevamente. Como pueden ver aquí en esta gráfica, se prolonga la pausa que han hecho desde el 2024.
a pesar de toda la presión que ha hecho el señor Trump y que después de esta decisión otra vez volvió a salir con una serie de insultos al señor Powell pidiéndole que renuncie. Y miren, la Reserva Federal está haciendo su trabajo y de hecho en el comunicado de la Fed ellos comentan este tema que les estoy platicando de que hay vaivenes en exportaciones netas que están afectando los datos en general en la economía, que la actividad económica se ha moderado, las condiciones sólidas en el mercado laboral siguen, que la inflación sigue algo elevada, y esto es lo que están viendo y les preocupa, y que la incertidumbre en el panorama económico también sigue elevada. En fin, que van a seguir esperando y observando antes de actuar. Miren, se dan a conocer esta semana también el reporte de ingreso y gasto personal en Estados Unidos del mes de junio, que contiene el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal, que es este índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, y que en esta gráfica pueden ver el resultado de junio comparado contra los meses de junio de años anteriores. Y el resultado, pues fue acorde a lo esperado, 0.26%, se esperaba 0.3%. Sin embargo, en esta gráfica pueden ver que es muy claro que es un resultado elevado, sobre todo si lo comparamos contra los niveles que se observaban antes de la pandemia y que en promedio eran 0.13% en este periodo que estamos mostrando aquí. Entonces, a pesar de ser acorde a lo esperado, pues es un dato elevado y esto pues no es una buena señal para la Reserva Federal. Si vemos a tasa anual este mismo indicador repuntó un poquito a 2.8% y como pueden ver aquí, pues ya lleva desde el 2024 para acá que dejó de descender. Y la Reserva Federal, que su meta es 2%, lo que quiere ver es que sigue habiendo avances, sigue habiendo un descenso claro en este indicador hacia su meta del 2% y no es lo que está observando. En esta siguiente gráfica, que me parece es la que mejor sirve para explicar por qué la Reserva Federal está esperando a ver cifras mejores de inflación, son las variaciones mensuales de este índice que les comento, que en junio fue 0.26%, y vean la línea amarilla que es nada más la referencia para ver en dónde está el nivel actual de esa inflación mensual, y vean cómo está por arriba de prácticamente todo el rango de observaciones que tuvimos antes de la pandemia. Solamente hay por ahí un par de piquitos que fueron mayores, pero en general está por arriba, y lo que esto quiere decir es que estos niveles no son compatibles con la meta de 2% que está persiguiendo la Reserva Federal. Para pensar que la inflación ya se está comportando bien, tendríamos que ver niveles del orden del 0.1, entre 0.1 y 0.15% en este indicador por varios meses, que ya el promedio de los últimos 3-4 meses se ubique en ese 0.14, 0.15%, para que la Reserva Federal sepa que la inflación está bajo control, y no es el caso. Entonces, por eso hay preocupaciones por el lado de la Reserva Federal y por eso han venido esperando. Dentro de este reporte también el ingreso personal del mes de junio creció 0.3%, fue un poco mejor a lo esperado. Aquí estoy comentando este 0.3% era el nominal, el crecimiento nominal observado y esperado, y en la gráfica pueden ver las cifras en billones de dólares del 2021 reales, en términos reales, y vean cómo ya los últimos 2 meses están por debajo de los 2 meses previos. Entonces está frenando el crecimiento del ingreso real en Estados Unidos. Y si vemos el gasto personal en consumo, también aquí vemos un crecimiento nominal en junio de 0.3%, quedó un poquito por abajo del 0.4% que se esperaba. Y en esta gráfica, que otra vez son las cifras en términos reales, en dólares constantes del 2021, vean cómo pues ya llevamos prácticamente todo el año en que el crecimiento del consumo personal pues prácticamente se ha detenido. Miren, llamó mucho la atención y por varias razones los resultados del reporte de empleo ahora del mes de julio. Son los primeros datos sólidos importantes del mes de julio para Estados Unidos. Y pues hubo un crecimiento de 73,000 empleos no agrícolas, se esperaban 110,000, pero lo que generó preocupación en los mercados es que los 2 meses previos se revisaron de forma muy importante a la baja. Como pueden ver en esta gráfica, se habían reportado pues ser más de 100,000 empleos, y vean cómo apenas si se crearon empleos en los meses de mayo y de junio, sugiere que ya hay una velocidad
de barrena para la economía de Estados Unidos, es decir, cuando un avión de repente pierde impulso y está a punto de empezar a caer, que esto podría sugerirse en estos datos del empleo, entonces hay cierta preocupación por el tema. Si vemos la gráfica de la tasa de desempleo, pues registró un nivel de 4.2%, subió un poquito, pero sigue básicamente sin cambio también desde el 2024, mediados del 2024 a la fecha. Siguen siendo niveles bajos, aunque sí preocupó la forma en que se revisaron los empleos a la baja. Las remuneraciones medias por hora que también se incluyen en este informe, pues presentaron, diría, malas noticias porque en julio aumentaron 0.33%, se esperaba 0.3%, pero vean cómo esta barrita del final de la gráfica pues representa un nivel bastante mayor al julio del año anterior y un nivel pues más o menos elevado, y se puede ver más claro en esta siguiente gráfica, en donde tenemos la tasa anual de las variaciones en estas remuneraciones medias por hora, en donde vean el piquito cómo repunta a 3.9% y cómo se ha venido deteniendo este descenso y no ha logrado bajar significativamente en los últimos meses. Esto sugiere que podría haber algunas presiones también por el lado de los salarios. Y miren, llamó la atención, y nuevamente es de esas cosas que debe de llamar a la reflexión a la gente en Estados Unidos, que muy disgustado el presidente Trump con el resultado del empleo, despidió a la comisionada del Departamento de Estadísticas Laborales, diciendo que estaba falseando las cifras para perjudicar políticamente su gobierno y en fin, no creía las cifras. Y miren, puede ser el presidente y a lo mejor tiene el derecho de despedir a quien quiera dentro de su gabinete, pero no es posible que la sociedad norteamericana acepte que este señor, sin presentar pruebas, pues puede estar insultando, pasándole por encima del honor a cualquier persona en Estados Unidos. No es una situación sana para una democracia que se precia de ser la más importante del mundo. Entonces creo que esta es una señal también de preocupación y que está empezando a generar reacciones, inclusive dentro de algunos de los aliados de Trump. Son cosas que no deberían estar pasando y que creo que pueden afectar de alguna forma la aprobación que la gente tenga de su presidente, y vamos a ver cómo van cambiando esos números más hacia adelante. Por otro lado, en el entorno internacional, el Fondo Monetario Internacional revisa sus perspectivas de crecimiento. Siguen todavía preocupados por lo que está pasando en la economía global, especialmente por los choques que se están dando en los temas comerciales, y a pesar de que ha habido cierta resiliencia ante todo este vaivén que tiene las tarifas y el tema de la incertidumbre en Estados Unidos. Y ellos señalan que seguimos en un entorno bastante precario para la economía global, que las políticas públicas, las políticas económicas necesitan traer confianza, predictibilidad y sostenibilidad para calmar las tensiones y preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Entonces, son mensajes interesantes, y si vemos su tabla de revisión de pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto, pues en las dos últimas podemos ver que son revisiones en lo general al alza. En lo general también son bastante marginales. Para Estados Unidos están pensando este año en un crecimiento del 1.9 y del 2% para el año que viene. Y vean, para México, pues están pensando en un crecimiento del 0.2, traían una caída del 0.3. Aquí hay una revisión importante al alza para México, pero miren, de menos 0.3 a 0.2, un escenario muy débil. Entonces seguimos, diría, ante una perspectiva nada buena para la economía de México. Y eso es lo que ve el Fondo Monetario Internacional. Pasando a los indicadores, esta semana pues también tuvimos el Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, que generó también una serie de reacciones porque fue una sorpresa muy positiva, creció 0.7% en esta gráfica que presenta el INEGI en su reporte, que por cierto, ahorita se presentó nada más el avance de las cifras. Esto quiere decir que se dan a conocer solo las tres divisiones principales, que son actividades agropecuarias, la industria y los servicios. Entonces fue un crecimiento pues bastante fuerte, como pueden ver aquí en esta gráfica,
diría, pues buena noticia. Sin embargo, y como los he comentado muchas veces, hay que tomar las cifras desestacionalizadas con mucha reserva y más en estos tiempos en el que están pasando todas estas cosas curiosas, raras, por lo que está pasando con Estados Unidos y que ya lo vimos también en las cifras del PIB de Estados Unidos. Aquí también se han propiciado muchas reacciones de las empresas a lo que está pasando y aparte de eso es lo que pueden estar reflejando estas cifras. Si vemos la misma gráfica, pero ahora en cifras originales que presenta el mismo INEGI, y aquí vemos la variación real respecto a hace un año, que digamos es la forma tradicional de ver las cifras, pues resulta que el PIB apenas creció 0.1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces, y además aquí vean cómo se ha venido desacelerando claramente la actividad económica y estamos llegando a un punto muerto. La economía prácticamente no se está moviendo si tomamos en cuenta esta otra forma de ver el PIB. En fin, el tema es que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Yo diría que estamos viendo particularidades en las cifras que hacen difícil su interpretación, pero que al final del día, si vemos la gran cantidad, la gran mayoría de las cifras en conjunto, pues todavía nos hablan de una economía que está muy débil. También en la semana se da a conocer el reporte de finanzas públicas con las cifras del mes de junio que pueden ver en este cuadro por el lado de los ingresos, en donde también están pasando cosas, diría, curiosas, inesperadas. Podemos ver aquí claramente los ingresos petroleros están desplomando. Eso no es inesperado. El desastre de Pemex que ahorita vamos a comentar, pues ya todos lo conocemos. Lo curioso es que están creciendo la recaudación por impuestos tanto del IVA como del ISR a tasa anual en el acumulado del año están creciendo. Por cierto, en junio el IVA mostró una caída, como pueden ver aquí en términos reales. Pero bueno, por el lado de los ingresos parece que las cosas no van tan mal. Vean por el lado de los gastos en este otro cuadro cómo estamos observando caídas brutales de doble dígito en sobre todo renglones de gasto en capital, de la inversión física. También los subsidios y transferencias en lo que va del año se están reduciendo. Entonces, de algún lugar tiene que estar recortando la Secretaría de Hacienda para cumplir más o menos las metas fiscales a los que se ha comprometido, y lo más fácil siempre es recortar el gasto de capital, el gasto de inversión, y es el que más se está viendo afectado. Ahora, la deuda pública que pueden ver aquí en este cuadro, los saldos que presenta Hacienda, son cifras de Hacienda, pues ya llegó a 18.8 billones de pesos, trillions sería en inglés. Y en dólares, si vemos la deuda, está a punto de llegar al $1 trillion, es decir, 1 billón en castellano, ¿no? Que es un monto muy considerable. Y si ven ustedes en esta siguiente gráfica cómo ha evolucionado la deuda pública medida en dólares, el saldo, vean cómo estamos ya a punto de llegar al $1 trillion y cómo ha crecido desde el final del 2018 a la fecha, 437 mil millones de dólares, 78% lo que ha crecido. Y vean sobre todo en este último tramo, en lo que va de este año, se ha estado incrementando de forma muy importante la deuda pública. Y aquí pues son malas noticias para el futuro del país. Y miren, Pemex dio a conocer también los resultados de su segundo trimestre del año, que por ahí salieron a celebrar. Y miren, buena parte de lo que pasa también con la narrativa pública es que de todo el conjunto de resultados se enfocan nada más en el que se ve menos mal o más bonito. Y creo que no es la manera correcta de ver las cosas, porque si bien es cierto que el rendimiento neto del ejercicio fue una ganancia, hasta abajo lo pueden ver aquí en la segunda columna, de 59.5 miles de millones de pesos, la mayor parte de este resultado se explica pues por la utilidad cambiaria que tuvieron este año, que es cierto que es algo que es volátil. El año pasado tuvieron una pérdida cambiaria brutal. Este año les ayuda el movimiento del tipo de cambio. Pero lo que hay que ver entonces es cuál es el resultado de la operación, que lo pueden ver aquí señalado en anaranjado. Perdieron 11.100 millones de pesos en este trimestre, muy parecido a 11.352 millones de pesos el mismo trimestre del año pasado. Y si ponemos ya en el acumulado del año lo que ha generado la empresa y lo ponemos en dólares, que es lo que pueden ver aquí en este
el resultado resaltado en amarillo, que fueron 2.778 millones de dólares. Eso es lo que está de alguna forma generando la empresa y de ahí tiene que pagar impuestos, proveedores y un montón de otras cosas que evidentemente no le alcanza y está en serios problemas financieros Pemex. Si vemos los resultados por segmento, en el segmento de transformación industrial siguen perdiendo grandes cantidades de dinero. Nunca ha sido rentable aquí en México y por eso esa apuesta no tiene sentido. Ahora también en la parte de logística perdieron 19.500 millones de pesos. Entonces, pues es una tragedia, como les he comentado una y otra vez, lo que está pasando en Pemex. También en la semana tuvimos el flujo de remesas que reciben las familias en México de los trabajadores connacionales que están en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, que llamó la atención porque fue un desplome respecto a lo que ocurrió hace un año. 5.2 miles de millones de dólares se recibieron, que si ustedes los ven aquí en esta gráfica, pues sí, respecto a lo que habían estado observando hace un año, pues es un monto bastante menor. Justamente estamos comparando contra el pico que se alcanzó en toda la serie hace un año, se alcanzó y por eso la caída se ve tan mala, pero más de 5,000 millones de dólares sigue siendo una cifra relativamente fuerte. Si vemos el número de envíos que tienen en esta siguiente lámina, sí se observa un deterioro significativo. Fueron 12.7 millones de envíos. Usualmente son más de 13 o de 14 millones de envíos. Entonces aquí sí se ve cierto deterioro. Y el envío promedio pues fue bastante importante, $409 por persona. Usualmente el envío promedio andan en los $380. Entonces está pasando algo curioso con las remesas porque tal vez los connacionales tienen miedo de ir a donde iban a mandar estas remesas porque están preocupados porque los vayan a deportar y a lo mejor lo que están haciendo es enviar menos número, enviar mayor cantidad o recurriendo a algún otro tipo de canales. Pero desde luego preocupa el tema, sobre todo visto hacia adelante. Si vemos en pesos la remesa promedio, pues fue una cifra bastante buena, 7.794 pesos. Esto es lo que reciben efectivamente las familias en México y como pueden ver en esta gráfica, pues siguen siendo niveles elevados. Entonces no se sintió en el bolsillo de los hogares esta baja en el monto de las remesas cuando las vemos ya así en pesos. Banco de México da a conocer los resultados de su encuesta de expectativas entre los especialistas en economía del sector privado. Ya tenemos las cifras de julio y pueden ver aquí en esta lámina que el crecimiento esperado para el año mejoró un poquitito de 0.13 a 0.20% en el mes de julio. Sigue siendo para todo fin práctico una economía detenida. Todo lo que esté por debajo del 2%, que es el potencial, me parece que son resultados malos. Y la economía pues prácticamente se espera detenida, sin crecimiento, sin impulso en este año. Para el año que viene 1.31%, aquí no cambió. Y para dentro de 2 años 1.84%. Entonces en los 3 años seguimos viendo una economía bastante lejos del potencial que debería de tener. La inflación se revisó ligeramente en el índice general a la baja a 4.05% para este año. Para los siguientes 2 años casi no cambia. La inflación subyacente crece a 4.11% y esto no es una buena noticia, esto debería estarlo viendo Banco de México con bastante preocupación, pero vamos a ver qué nos dicen más adelante en su decisión. Tipo de cambio se revisa a la baja, desde luego con la apreciación que ha tenido recientemente. El pronóstico se mueve muy en línea con el nivel que muestra el tipo de cambio en cada momento. Las tasas de interés se espera que sigan bajando por parte de Banco de México. Los analistas siguen esperando que todavía haya más bajas. La creación de empleos se sigue debilitando y todavía este número de 168,000 empleos no agrícolas me sigue pareciendo alto, como pueden ver, por cierto, a la derecha en los pronósticos de casa. Y para la economía de Estados Unidos vemos un crecimiento de 1.5% que esperan aquí los analistas de México. A la derecha les decía, tienen los pronósticos de casa. Yo sigo pensando y que vamos a terminar con una recesión ligera. Y miren, si vemos nada más la tendencia de las cifras, que eso es muchas veces lo que se extrapola hacia el futuro, pues probablemente deberíamos estar contemplando tasas más altas. Pero cuando incorporamos todos estos efectos que van a tener la llegada de los aranceles en Estados Unidos, la desaceleración que se está viendo allá, todos los impactos sobre la inversión que se está desplomando en el país por lo que ocurre afuera y adentro,
pues al incorporar todos estos efectos, el resultado es que deberíamos tener una economía bastante más débil a la que perciben estos números todavía. Inflación, la veo por arriba de lo que está pensando el mercado. Ahorita tenemos resultados muy buenos en la última quincena, pero en el siguiente mes se van a volver a voltear esas cifras de inflación anual. Tipo de cambio un poco más alto, donde sí veo una diferencia importante es en la tasa de interés de Banxico. Sí creo que la vuelvan a bajar, pero eventualmente van a tener que dar marcha atrás y volver a subir las tasas porque la inflación se les va a ir, no la van a controlar. Y eso va a hacer que el año que viene tengan que subir las tasas y hasta el 2027 puedan retomar el descenso en las tasas de interés. La creación de empleos yo creo que va a estar muy cercana a cero este año. Y miren, en esta siguiente gráfica pueden ver cuál es la expectativa de inflación que tiene el mercado, es decir, estos resultados de la encuesta de Banxico, si vemos los pronósticos mensuales que presenta también, y vean cómo julio, pues sí viene esta bajada en la tasa anual de la inflación, pero luego el siguiente mes empieza a subir, regresa por arriba del 4% y se mantiene por arriba del 4% hasta por ahí de abril, mayo del año que viene. Eso es lo que creo que va a hacer que Banxico tenga que dar marcha atrás y volver a subir las tasas de interés el siguiente año. Y vean la inflación subyacente, esa pues no se baja del 4%, sino hasta el siguiente año. Por último, tuvimos el indicador IMEF del mes de julio que lo frasean de esta forma: continúa fragilidad. Hay un nivel muy malo, de los peores que se han visto en la historia del indicador, en la parte manufacturera, que pueden ver aquí con una bajada importante. La parte de servicios repuntó ligeramente, pero está debajo de los 50 puntos, y esto quiere decir que todavía vieron deterioro los que responden a esta encuesta respecto al observado en el mes de junio. Entonces son malas señales para la economía, que también este indicador, que ha sido bastante oportuno y bastante bueno en predecir el rumbo de la economía, nos está diciendo. Los mercados financieros esta semana tuvieron vaivenes importantes. Aquí pueden ver los mercados accionarios, los 10 que seguimos en nuestra tablita, tuvieron todos bajas importantes, diría concentradas sobre todo el primer día del mes, el de agosto, que es cuando quedó claro que los aranceles sí van, y se dieron otras noticias, pero me parece que ese es el tema central. Todos con caídas importantes, el promedio desciende 2% en la semana. Aquí les presento también, al cerrar el mes de julio, cuáles fueron los rendimientos observados en julio. Julio, en lo general, para la mayoría de los mercados fue un buen mes, salvo para Brasil y México, pero en general la mayoría de los mercados subieron, y agosto empieza pues bastante mal. La bolsa de valores en México tuvo una semana con una baja de 0.7% y terminó en los 56,900 puntos. Y nuestro tipo de cambio pues reaccionó a todo lo que está ocurriendo en el entorno, ya comenzó a depreciarse de forma más clara y terminó la semana, como ven en esta gráfica, en 18.86 pesos por dólar. Y vamos a ver cómo empieza la siguiente semana. Yo creo que puede ser una semana bastante movida y agitada para los mercados. Y hablando de lo que tenemos esta semana que inicia en México, pues comenzamos el lunes con las cifras de confianza al consumidor del mes de julio. No es de los indicadores que usualmente reporto, no me parece de los más relevantes, pero habrá que ver cómo sale. Luego el martes vienen cifras, esas sí son relevantes, de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior del mes de mayo. Después tenemos la encuesta Citi de expectativas. El jueves, muy importante, la inflación de julio, que ya sabemos que va a ser un buen resultado. Pero después, a mediodía, la decisión de política monetaria de Banco de México, que todo el mundo espera que venga otra baja, en esta ocasión de 25 puntos base, en un voto dividido. Nuevamente, ya sabemos que Jonathan Heath votó en contra la ocasión anterior, seguramente en esta ocasión también votará en contra. Vamos a ver si convence a alguien más de que no es momento de estar bajando las tasas de interés. Me sorprendería que Banco de México dejara sin cambio la tasa de interés, porque veo a la mayoría de los miembros de la Junta muy encarrilados para bajar la tasa, pero creo que lo más prudente debería ser que detengan la baja en tasas, y vamos a ver si impera un poquito más esta prudencia. Y luego el viernes tendremos las cifras de la industria automotriz ya del mes de julio. Estamos empezando las cifras del segundo semestre del año y a ver cómo vienen. Y en Estados Unidos pues no hay en realidad información importante. En esta ocasión habrá que ver las cifras de balanza comercial con todo lo que ha pasado en el tema de los
aranceles, vamos a ver cómo estas cifras empiezan de alguna forma a verse afectadas y desde luego todos los temas relacionados con Trump y sus decisiones y sus medidas que van a estar teniendo impacto sobre los mercados. Me parece que va a ser una semana de ajustes y de movimientos importantes en los mercados y por lo mismo hay que estar pues muy pendientes y con mucha prudencia. Y con esto terminamos este programa número 424 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.